Dios le bendiga, bienvenido a su espacio Guiados por su Palabra. En este momento vamos a considerar un tema que es fundamental para la vida de cada creyente, que es la oración. La oración es una práctica fundamental de todo creyente, en el cual nosotros pues dialogamos de manera personal e íntima con nuestro Creador. Ahí nosotros podemos expresar nuestras necesidades, agradecerles por nuestras bendiciones y buscar su dirección en nuestras vidas. Por eso este espacio vamos nosotros pues a considerarlo para estudiar algunos aspectos de la oración y así nosotros pues tener una vida más estrecha e íntima con nuestro Creador. Por eso vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 6, que dice de la manera siguiente: pero tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que esté en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí la palabra del Señor nos enseña la importancia de la intimidad en la oración. Por eso Jesús mismo, al enseñarle a sus discípulos sobre la oración, les recomendó a encerrarse en su aposento, a cerrar las puertas y orar en secreto. Y nuestro Padre que esté en lo secreto nos recompensará en público. Aquí está la importancia de la intimidad en la oración. Por eso cada creyente debe de sacar ese tiempo y ese espacio en intimidad para con el Señor. La Biblia también nos enseña en Tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, dice: orad sin cesar, dándonos ahí a entender que la oración es una práctica continua. No es una práctica de un día, de una semana, ni de un mes en específico, ni de una fecha en exclusivo, sino que es una práctica continua. Por eso las Escrituras nos enseñan que oremos sin cesar. Por eso es importante, amados, que cada creyente saque ese tiempo para comunicarse con el Señor en oración. Un tiempo tan perfecto, un tiempo oportuno, en el cual podemos nosotros ahí mismo experimentar lo que es transformación y cambio. Por eso dice la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 35. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. En este pasaje nosotros podemos ver lo que es la vida de oración de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cómo Él incluso sacaba tiempo para orar de madrugada. Dice que se apartó aún temprano de mañana, antes de que el sol saliera. Se fue a un lugar desierto, o sea, un lugar solo, donde no había gente. Sacó un espacio para orar, dándonos nosotros ese ejemplo para que nosotros de igual manera lo pongamos en práctica. La oración es esencial, amados. Por eso la Sagrada Escritura está lleno de enseñanza y de recomendaciones para que nuestra vida sea una vida fructífera en materia de la oración. Hay otro pasaje, por ejemplo, el libro de los Salmos, capítulo 5, verso 3, que dice: por la mañana oirás mi voz. Oh Señor, por la mañana me presentaré mi oración a ti y esperaré. Aquí nosotros podemos ver varios principios que a nosotros nos pueden ayudar. El salmista decía: me presentaré, oh Señor, delante de ti temprano de mañana. Oirás mi voz en oración y en ti esperaré. Por eso, amados, nosotros debemos de cada día, pues presentarnos temprano de mañana en oración, con la finalidad de tener ese encuentro vivo y personal con nuestro Creador. Y oiga la recomendación que dice el salmista: en ti esperaré. Uno de los secretos más importantes de la oración es saber esperar la respuesta del Señor mientras oramos. Hay otro pasaje, por ejemplo, Lucas capítulo 18, verso 1, que nos habla sobre la perseverancia en la oración. Nosotros debemos de ser perseverantes. Nadie, absolutamente nadie que no haya sido perseverante en algo lo ha logrado. En este caso no es la excepción.
nosotros también tenemos que ser perseverantes en la oración. Importante eso, amado, en nuestra vida de oración. La Biblia dice en Lucas capítulo 18, verso 1, dice: también Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar. Nosotros podemos ver de cómo el propio Señor Jesucristo nos enseña por medio de parábolas de la necesidad de siempre orar y no desmayar. Nosotros debemos siempre de mantenernos en la oración, de ser constantes en la oración. Por eso también dice la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 5, verso 14, que no es simplemente orar, no es simplemente decir lo que siente nuestros corazones, sino es saber orar de acuerdo a la voluntad del Señor. Porque si oramos de acuerdo a su voluntad, pues Él nos oye. La Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 5, verso 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahí está el secreto. No es simplemente venir y presentarnos delante de Él como niños malcriados y exigirles cosas al Señor. No, es saber orar de acuerdo a su voluntad. Y la voluntad del Señor es su palabra. A medida que nosotros vayamos conociendo su palabra, pues vamos a saber la forma correcta en cómo nosotros debemos de orar. Hay otro aspecto también de la oración, que es la gratitud. Nosotros debemos de ser agradecidos en la oración. Debemos de ser nosotros constante en oración, pero también en agradecimiento hacia Él. Por eso dice la Escritura dice en Filipenses capítulo 4, verso 6, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Por eso, amado, debemos de saber que la oración debe ir ligada a ese estado de gratitud ante el Señor. Por eso la palabra del Señor a nosotros nos enseña cómo nosotros debemos de orar. Y este pequeño espacio que hemos sacado para hablar sobre la importancia de la oración, yo quiero que recordemos esto. Debemos de sacar un tiempo, establecer un tiempo de oración. La oración debe de ser perseverante, o debemos de ser perseverantes en la oración, constante en la oración. Debemos de tener fe y confianza en lo que nosotros oramos al Señor. Por eso dice la Sagrada Escritura en Mateo 21, 22, dice: y todo lo que pidáis, ora en oración, creyendo, lo recibiréis. Hay que tener fe y confianza en lo que pedimos. La Biblia también nos enseña en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 6. Dice: pero pedid con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar, que son arrastradas por el viento y echadas por todas las partes. Dándonos a nosotros a entender estos versículos, que la duda en medio de la oración no nos lleva a nada. Por eso debemos de tener confianza y certeza de que vamos a recibir aquello que le pidamos al Señor. Recuerde, sacar un tiempo para orar, ser perseverante en la oración, tener fe y confianza sobre todas las cosas, orar de acuerdo a la voluntad del Señor y ser agradecido en medio de la oración. Por eso les recuerdo, amados, que ha sacado tiempo para ver este video, que busque ese espacio, que busque ese lugar secreto donde usted y el Señor pueden tener ese estado de intimidad con Él. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y que la paz del Señor sea contigo. Y espero que este video te haya motivado a sentir ese impulso de seguir orando, de seguir buscando el rostro del Señor en oración. Dios te bendiga.